Ya, buenos días, iglesia. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Primero que nada, muchas gracias por darnos este espacio a nosotros los jóvenes para estar aquí adelante ya el domingo pasado y este domingo también. A nosotros los jóvenes, entonces muchas gracias, en serio, para nosotros es un honor poder compartir la palabra aquí adelante. Y hoy voy a decir jóvenes entre comillas, porque no sé si el pastor Saúl Valencia todavía entra en el espectro de joven. Entonces, ¿cuántos años habías dicho hace ratito? 18. 18 en cada pierna, por ahí dicen, ¿no? Pequeño chascarrillo, pequeño chascarrillo. Pero aunque el pastor ya nos presentó aquí arriba, de todas maneras yo me quiero presentar para quienes escuchan el mensaje en el podcast y para que lo puedan compartir. Yo soy Ian Sánchez, o me pueden decir Ganso también. Es mi apodo y yo soy muy contento de que me digan de esta manera. Y como ya lo dijo el pastor, yo soy el ministro de comunicación de aquí de la iglesia y dirijo también un grupo pequeño de jóvenes de 18 a 25 años. Entonces, si quieren mano dura con algún chavo, me avisan, porque también soy coach de fútbol americano. Entonces se reforma porque se reforma, ¿va? Entonces, el personaje que hoy vemos aquí arribita, todavía no me lo han puesto. Bueno, ahorita que lo pongan, el personaje de hoy parece que es mi especialidad por completo. Y ahí les va por qué. Si ustedes quieren abrir los pasajes que íbamos a estudiar, pues pueden irlos abriendo en su Biblia. Es Hechos 9, del 1 al 19, o en sus aplicaciones por si ya lo quieren tener listo. Pero antes de entrar a la lectura, quiero preguntarles, ¿a quién les gusta el fútbol americano? Ok, hay varios, hay varios. Si pensamos en la NFL, ¿quién es el jugador que primero les viene a la mente? Tom Brady. Brady. Mahomes, por ahí en la pasada dijeron Jordan Love, me sorprende. ¿Y por qué no pensamos nunca en un Lane Johnson o en un Landon Dickerson que permiten que Saquon Barkley se pueda aventar brincos de espalda así bien locos? ¿O por qué no pensamos en un Creed Humphrey o en un Jawan Taylor que le dan tiempo a Patrick Mahomes de que pueda hacer todas sus jugadas impresionantes? Sé que parece que me inventé algunos nombres, pero no. Todos estos nombres son jugadores de linieros ofensivos que permiten que las jugadas grandes puedan suceder. Los linieros ofensivos en el fútbol americano somos mejor conocidos como los héroes sin capa o los héroes invisibles. La línea ofensiva es de las piezas más importantes, si no es que la más importante en un equipo de fútbol americano. Y sí, el fútbol americano es una unidad por completo, pero la línea ofensiva es la que marca el inicio de una jugada. Pero lo feo es que cuando suceden jugadas grandes, de que el corredor se escapa, llega a la zona de touchdown, todos solo aplauden al corredor, pero no ven a la línea ofensiva. Cuando Patrick Mahomes hace sus jugadas bien locas, que termina lanzando por la espalda, que la atrapan a una mano, todos aplauden la recepción o al quarterback, pero no a la línea ofensiva que dio el tiempo suficiente para que el quarterback pudiera hacer ese pase. Y creo que eso nos pasa a todos, en todos lados y en todo tiempo, incluso en la Biblia. Cuando escuchamos de héroes de fe o gigantes de la fe, nos vamos directo por Moisés, que por su fe sacó al pueblo de Israel de Egipto. O nos vamos por Abraham, que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por esa fe. O nos vamos por Pedro, que por esa misma fe pudo caminar sobre el agua, y nos podemos ir con otro y con otro y con otro. Pero poco se habla de Ananías, el gigante tras bambalinas. Y no el Ananías, el amigo de Daniel, que por su fe pudo sobrevivir al fuego abrasador. No, el Ananías que por su fe marcó el inicio de la expansión del evangelio en el mundo. Veamos la historia de Ananías. Ahora sí vamos a irnos a Hechos 9 del 1 al 19. No se las voy a leer, quiero contarles la historia, ¿ok? Para que la podamos ir siguiendo, va a estar aquí arriba. Imagínense en Damasco, iba llegando el mayor bully de todos los tiempos, el mayor bully de la fe cristiana, dispuesto a molestar y a violentar a todos los discípulos de Jesús. Cuando de repente, imagínense que un flash igual, una luz de repente despampanó los ojos de Saulo de Tarso, lo tiró al suelo y y mientras él estaba en el suelo sufriendo, escuchó una voz que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, espérate, ¿tú quién eres, mano? Y la voz le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y aquí me encanta porque esta parte suena como si fuera misión imposible, porque Jesús continuó diciéndole: levántate y entra a la ciudad. Allí te dirán qué es lo que tienes que hacer. Es tu misión si decides aceptarla. Cuando Saulo se levantó, había quedado totalmente cegado. No podía ver absolutamente nada. Entonces sus acompañantes lo tuvieron que ayudar para que pudiera entrar a la ciudad de Damasco. En Damasco está nuestro personaje Ananías, un agente del Señor, el cual también ya tenía encomendada su misión, que era ir a buscar a Saulo de Tarso en la casa de Judas, en la calle llamada Derecha. Todavía le preguntó a Ananías si la derecha suya o la derecha de Dios.
y que en esa casa iba a poner sus manos sobre Saulo para que pudiera recuperar la vista. Y aquí sí ya quiero que leamos las escrituras. Vámonos desde el versículo 13 y vamos a leer. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido, recobró la fuerza y Saulo pasó varios días. Van a leer los que estaban en Damasco. Ahora, quiero hacerles ciertas preguntas y si se sienten identificados, van a levantar su mano y van a bajar su mano cuando dejen de sentirse identificados. Primera pregunta: ¿quién alguna vez ha sido lastimado por alguien que habló mal de ustedes a sus espaldas? Déjenla arriba, déjenla arriba. ¿Quién ya pudo perdonar a esa persona? Si no la han podido perdonar, bajen la mano. Ahora, ¿quién alguna vez fue molestado o fue buleado a tal grado que les dejó una huella que siguen cargando hoy en día? Levanten su manita. ¿Y quién ya pudo perdonar a esa persona que los lastimó? ¿O quién ya pudo sanar esa herida? Y última pregunta: ¿quién alguna vez ha sido estafado? Ay, aquí sí hubo un montón de manos. Ahora, ¿quién volvió a hacer negocios o a tratar con esa persona? Y podría seguir con muchas otras preguntas, porque al parecer es más fácil hacer el mal a las personas que hacer el bien, ¿no creen? Y yo sé que todos nos hemos encontrado personas así en nuestras vidas, desde que hacen el daño más pequeñito hasta que hacen el daño más grande que nos termina metiendo al psicólogo. Y lo peor es que el rencor contra esa persona no se queda solo con esa persona, lo llevamos y lo vamos a repartir por todas las personas que incluso no se lo merecen. Y a veces lo único que pedimos es un Dios todo enojado que venga a implementar su justicia contra ellos. Un Dios que aparezca dentro de una tormenta con truenos y relámpagos de dolor, expulsando la lava ardiente del castigo, causando un tsunami de consecuencias negativas y terremotos de descontrol sobre la vida del desdichado, ruin, barbaján de quinta, escoria de la sociedad, patán desconsiderado, bárbaro, vulgar, pestilente, que no te dejó cambiarte de carril porque tu salida que tenías que tomar en el periférico era la que estaba allá atrás. Y nos empezamos a desquitar con varias personas cuando no tenían nada que ver. Y ahora seamos sinceros, pero de veras así súper sinceros. ¿Quién podría acercarse a alguna de esas personas que los lastimó, que los estafó, que los hirió, que habló mal de ustedes a sus espaldas, y tomar la decisión de mostrar amor y perdón a esa persona con la finalidad de que pudieran conocer a Jesús? Veo algunas manitas arriba levantadas y eso me gusta bastante. Pues justo hoy vamos a aprender 4 cosas del corazón de Ananías que justo lo impulsaron a él a llevar a acercarse al mayor silenciador de la fe que profesamos para que Dios lo pudiera convertir en el mayor exponente de esa fe. Punto número 1: un corazón en comunión con Dios. Comunión con Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso cada domingo o lo leemos en el Nuevo Testamento? Pero ¿qué significa tener comunión con Dios? Pues según la RAE, comunión significa trato familiar, comunicación con otras personas o el hecho de unirse en algo común. Yo quiero contarles ahorita rapidísimo que este año mi hermano y yo nos fuimos a vivir juntos porque mis papás se tuvieron que mudar a Mérida. Y ha sido una etapa chistosa podemos decirlo de esa manera. Yo siempre había querido y había soñado y anhelado ser independiente a mis 24 y 25 años. Pues se me cumplió. Y la verdad es que también siempre creí que con las enseñanzas que mis papás me dieron a lo largo de toda mi vida viviendo bajo su techo iban a ser suficientes para poder sobrevivir la independencia. Pero ustedes díganme, ¿la verdad es suficiente lo que te enseñan papás en casa? No era suficiente y no era suficiente. Al inicio de la independencia tal vez era mucho más común, pero a cada rato era: oye mamá, ¿cómo lavo esta olla? Está muy llena de grasa. Oye mamá, los trapos con los que seco los trastes, ¿los puedo meter a lavar con mi toalla? Papá, necesito un consejo de trabajo, no sé si debo tomar esta oportunidad o rechazarla. Mamá, ya me cansé de hacerme huevo con jamón para desayunar. ¿Qué otra cosa me puedo hacer?
Pues sí, con lo que yo conocía de mis papás o que aprendí viviendo con ellos bajo su techo, no fue suficiente. Tenía y tengo que seguir pidiendo esa guía a mis papás continuamente. Ahora quiero que reconozcamos que esto es 100% aplicable a nuestra vida con Jesús y a nuestra relación con Dios. Porque a veces creemos que con solo haber dicho, Jesús, esta noche, en este momento te entrego mi vida, te recibo a ti, Dios amado. En este día, Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y de ahí venir cada domingo a la iglesia. Y creemos que eso es suficiente para ya llevar nuestra vida bien campantes, bien a gusto, cuando la realidad es que no. Cuando en realidad queremos escuchar las instrucciones y la guía de Jesús, necesitamos tener esta relación constante con Él. No solo basta la primera decisión. La palabra comunión en la Biblia viene derivada del griego koinonia. Supongo que alguna vez la han escuchado, si no es koinonia, que significa compartir, tener en común, participación o compañerismo. Entonces ya no solo es una comunicación con otras personas, como decía la RAE, es mucho más allá la comunión que te está pidiendo Dios que tengas con Él. Yo sé que ahorita lo que conté parecía que solo buscaba a mis papás cuando yo necesitaba un consejo. Pero la verdad, va con su terapeuta, saber cómo va su vida allá en Mérida, preguntarles qué tal el calor. A mi papá lo acaban de operar el hombro, cómo va con su terapia, con su recuperación. Digo, yo tengo 3 operaciones en la rodilla, algo le puedo ayudar a mi papá, en este caso yo, ¿no? Pero debo ser sincero, por más que a veces quiero escribirles y quiero estar hablando con ellos y quiero saber cómo van, por trabajo y escuela, a veces pasan 2, 3 días o una semana completa en la que no les escribo o no les digo nada. Pero amo y me da tanta ternura que mi mamá me escribe por privado y me dice, ¿qué onda, hijo? Nos tienes en el olvido. ¿Qué pasó, hijo? Ya no nos pelas. Oye, ¿ya no te has manifestado? ¿Sigues vivo? Porque justamente esa relación con mis papás no se cuida solo pidiéndoles consejo o solo pidiéndoles ayuda cuando yo lo necesito o que me solucionen mis problemas. Y me encanta porque a veces nos echamos nuestra llamadita por teléfono y una consulta que tenía se termina convirtiendo en una llamada de 2 horas. O con mi hermano que por aquí está, nos piden mis papás que hagamos una videollamada. Y mi hermano desde su cuarto, yo desde el mío y mis papás desde Mérida y todos en videollamada platicando y es súper bonito. Y entonces ahí es donde con mis papás entra la koinonía, entra esa comunión, entra el compartir, entra el participar con ellos y entra el fomentar el compañerismo. Y esto es lo que Dios nos pide también a nosotros. No me busques solo en el consejo, no me busques solo en la ayuda, no me busques solo cuando necesites una solución. Ten una relación conmigo y sabrás por dónde ir y cuál es la guía que te debo de dar. Pero pregúntate ahorita y reflexiona. Si Dios ahorita llegara y te estuviera escribiendo por privado en el grupo, te estaría diciendo, hijo amado, ¿qué onda? Me tienes en el olvido, ¿por qué no me has buscado? Hijo mío, ¿por qué ya no me pelas? Hijo mío, no te has manifestado aquí conmigo, que ya no me muera la... Reflexiónenlo. Pero antes veamos cómo era la comunión de Ananías con Dios y la diferencia de la comunión que tenía Saulo con Dios. Y eso lo vamos a leer en Hechos 9, del 10 al 12. El Señor llamó a Ananías en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión un hombre llamado Ananías que va a entrar y va a poner las manos sobre él para recuperar la vista. Si se dan cuenta, la comunión de Dios, de Ananías con Dios, era tan fuerte que en la visión que Ananías tuvo, Dios no le tuvo que decir, oye Ananías, soy yo, Dios. No, simplemente Dios le dijo Ananías, lo llamó por su nombre y Ananías ya sabía a quién le estaba hablando. Pero cuando leemos la parte cuando Jesús le habla a Saulo, le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, pues ¿tú quién eres? ¿Quién me está hablando? Esta voz no la conozco, ¿quién eres tú? Y con esto quiero que tú reflexiones en tu vida. Si realmente conoces cuál es la voz de Dios y si actúas según lo que esa voz te está pidiendo o según la forma en la que tu mundo alrededor de ti te está pidiendo hacer. Por ejemplo, ¿haces caso a la voz que te quiere guiar a perdonar al que te lastimó, al que te violentó, al que te robó, al que te estafó o al que te maltrató? ¿O estás escuchando a la voz que te está diciendo, habló mal de ti a tus espaldas, veías lo mismo? ¿Te lastimó y te hirió? Regrésaselo al doble. ¿Te estafó?
Ve y amenázalo de muerte. Te están bulleando, molestando en la escuela, ve y provoca una masacre y una matanza. Que es lo que hemos visto en muchas escuelas hoy día. Romanos 12:2 nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles las maneras de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Saulo era un fariseo que conocía la palabra de pi a pa, pero se sabía la Biblia por completo. Pero el conocer la Biblia no le hacía conocer quién era Dios. Él no conocía la voz de Dios, pero él y el mundo de sus fariseitos alrededor de él querían guiarlo a destruir todo lo que Jesús había construido. Pero cuando Saulo conoció la voz de Dios, se dio cuenta que Dios no le estaba pidiendo destruir, le estaba pidiendo expandir. Tener una comunión con Dios provoca un efecto dominó súper bonito. Tener una comunión con Dios te permite conocerlo y te permite reconocer todo lo que Él puede hacer. Para tirar una tercera pieza que te lleva a obedecer. Y esa es la siguiente característica del corazón de Ananías que debemos conocer hoy. Un corazón de obediencia valiente. ¿Me ayudan a poner la siguiente imagen, porfis? ¿Conocen esos dos personajes de allá arriba? ¿Quiénes son? Saúl y Randall. ¿Quién les da más miedo? Randall, ¿no? Déjenles cuento algo. Saulo no era temido porque fuera un hombre grandote, fornido, con una voz profunda. Saulo, de hecho, en 2 de Corintios 10:10, era descrito como un Randall, una persona que se veía débil, que no impresionaba absolutamente nada ni a nadie, y que aparte no dabas un quinto por él como orador. Pero que su convicción era tan firme y tan directa que eso hacía que todo el mundo se cuajara, que sus cartas eran tan firmes. En Hechos 9:13-16 podemos leer que Ananías le decía a Jesús, bien sacado de onda, que si neta tenía que ir con Saulo, o sea que si de veras tenía que ir con él, porque Ananías se moría de pavor de ir con aquel que acababa de ser el provocador de la muerte de Esteban. Y claro que se moría de miedo. Y leamos Hechos 9:13-16. Ananías le respondió a Jesús: ¿qué ha causado a tus santos en Jerusalén? Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. A todos los que son como yo, viene a buscar a esos y llevarlos a la cárcel. ¿De veritas quieres que yo vaya con él? Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Me encanta cuando Dios casi te dice: porque soy Dios y yo lo digo. ¿Quién alguna vez se sometió a tu papá diciendo: porque soy tu papá y yo lo digo? Porque soy tu mamá y yo lo digo. ¿Quién se ha sometido a eso alguna vez? Ok, pero la verdad es que Dios claramente no lo dice de esta manera. Dios seguramente le dijo a Ananías: Ananías, tú ve, si tú sabes que yo sé que ambos sabemos qué es lo que yo estoy haciendo y qué es lo que va a pasar. Entonces dense la cuenta, Dios te manda con amor, no con autoridad de soy tu padre, soy Dios. No, te lo dice con amor, te dice confía en mí. Y dos, es porque justo si Dios dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Porque si Dios dijo que va a pasar, va a pasar. Y que Él es el único que puede hacer que esas cosas sucedan. Él era el único que podía transformar a un perseguidor a que fuera el mayor exponente de nuestra fe. Y ahora me da mucha risa porque aún así yo me imagino a Esteban yendo a la calle derecha, a la casa de Judas, así: ay, de veras tengo que ir yo con Saulo. ¿Por qué no mandaron otro discípulo? Uy, ok, ya estoy llegando. Esta es la casa de Judá. Sí es la casa de Judá, esta es la calle derecha. ¿No es la izquierda? No, sí es la derecha. Ok, ya llegué a la casa, sin miedo. Dios me dice, esfuérzate y sé valiente, ok. ¿Qué onda? Soy Ananías. Vengo a buscar a un tal Saulo de Tarso. ¿Está aquí? Por supuesto. Me lo mandaron a él, ahorita vengo con él. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque
Dios te va a pedir que hagas o que llegues a lugares muy complicados, muy difíciles y que a ti te van a dar y matar de miedo. Pero Dios dice: esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque yo, el Señor tu Dios, voy a estar contigo en todo tiempo y en todo momento. Hazlo a pesar del miedo, atrévete con ese miedo. El miedo es atrévete a hacer las cosas a pesar del miedo. Pero una vez que ya empezaste, tienes esa plena confianza de que Dios va a resolver las cosas y van a pasar porque van a pasar. Por eso lo puedes hacer con esa seguridad una vez que ya empezaste. Y no sé si ustedes alguna vez se lo habían preguntado, pero ¿por qué Ananías? ¿Por qué yo? ¿Por qué Ananías y no cualquier otro discípulo que estaba en Damasco? El versículo ahí decía que se quedó a convivir con otros discípulos, pero ¿por qué llamó a Ananías? Y es chistoso porque de Ananías no conocemos más que estos 19 versículos. No hay más de él en toda la Biblia. Pero en Ananías quedó demostrado que cuando Dios quiere lograr algo, no busca, no va a pedir, ni va a llamar al más talentoso, al más habilidoso o al mayor conocedor de la Biblia, o al que sea el mejor predicando aquí arriba, o al que sea el mejor evangelizando allá afuera, sino va a llamar al que tenga el corazón más dispuesto. Porque Dios... Ahora, ¿saben qué es una geoda? ¿Sí? Si no me ayudan también, porfis, haga. Eso es una geoda. Es una simple piedra que adentro tiene un cristal de color hermoso. Una geoda es una piedra que está en el subsuelo, la cual de forma natural se le hace un hoyo, entra agua llena de minerales, con el calor se termina evaporando. Es un proceso de miles de años y los minerales que estaban en esa agua se cristalizan dentro de la piedra, dentro de la roca. Si se dan cuenta, por fuera es una piedra común y corriente, gris, rugosa y está fea. Pero por dentro, o al abrirla, se revela una belleza hermosa que estaba escondida. Entonces, dense cuenta que un corazón dispuesto y obediente no se fija en el exterior de la roca solo porque él no sabe identificar cuál es esa roca. Confía en el geólogo experto que le dice: oye, esa es una de esas geodas, tráete una de esas piedras. Oye, esa también es otra, jálate una de esas. Porque sí, él no sabe identificar cuál es una geoda y cuál es una piedra normal, pero el geólogo sí lo sabe. Porque el geólogo sabe identificar cuál es el valor interior hermoso de esa piedra. El corazón dispuesto y obediente de Ananías no se detuvo por su juicio o por sus habilidades que lo hacían dudar de él mismo. Más bien confió en el experto que ya conocía el potencial del interior hermoso de Saulo. Ananías simplemente tenía que alcanzar y recuperar esa piedra, llegar a esa piedra, para que entonces por medio de Dios se pudiera descubrir la belleza que estaba dentro de una superficie común y corriente. Y me encanta porque todo el mundo y Ananías solo veían a Saulo de Tarso el despiadado, pero Dios ya estaba trabajando y preparando al apóstol Pablo. Entonces nosotros debemos obedecer no porque dependa de nosotros que las cosas sucedan, sino porque van a suceder por medio de Dios. Solo tenemos que ser valientes en dar ese primer paso. Filipenses 2 del 12 al 15 dice: así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Después de ustedes brillan como estrellas en el mundo. El corazón dispuesto y obediente y valiente va a brillar en este mundo que tiene una generación que no solo está cegada, sino ya está en un cuarto oscuro. Pero va a ser esa estrella que brilla con el reflejo de Dios para guiar a aquellas personas con las que Dios quiere hacer grandes cosas. Ahora lo único que yo quiero es que ustedes se pregunten: ¿están dispuestos y quieren formar parte de esto? ¿Quieren ser un Ananías que quiere formar parte de esto? Porque yo les quiero contar que por tibio yo ya perdí una oportunidad esa vez. Hay un amigo muy querido, se llama Jesús Guadarrama, y es muy lindo porque él, cada vez que le preguntan ¿cómo llegaste a la iglesia? ¿Cómo llegaste a Jesús? Él dice: no, por Ian, y es que Ian me llevó, y es que Ian aquello, y me echa 1000 flores. Pero la realidad es que yo no hice nada. Él y yo coachamos juntos en un equipo que es Pieles Rojas, y él me vio en mis peores momentos, en la peor etapa de mi vida, enseñando a niños a dar clases mientras tenía un cigarro en la boca, mientras estaba con el vape, mientras otra vez me estaba poniendo borracho en algunas cosas.
Me conoció en el peor momento, nunca me atreví a hablarle de Dios. Y me acuerdo que un domingo, incluso yo me tocaba cantar allá arriba, me congregaba en Zona Esmeralda en ese entonces. Me llama y me dice: oye amigo, quiero ir a la iglesia, ¿puedo ir? Y yo: sí, vente carnal. Y me dice: oye, pero ¿cómo me debo vestir? ¿Me debo de llevar traje? ¿Me tapo los tatuajes o qué hago? No, brother, tú vente como estás, órale. Y Dios se encargó de hacer todo el proceso. Y ahí fue donde a mí me cayó el 20, donde dije: pude haber hecho mucho más por él desde antes, pero él tuvo que llegar a pesar de mí. Pregúntenselo ustedes. Dios escogió a Ananías porque tenía un corazón dispuesto, pero si Ananías hubiera dicho que no, aún así hubiera llegado a Saulo por otra parte. Y a mí me dolió porque me di cuenta que sí es cierto, no soy así de indispensable como creía. Pero en mí está decir: quiero ser un Ananías que quiera ayudar a Dios a alcanzar a esas personas, o quiero ser un Ian todo tibio que no se atrevía a hacerlo. Reflexionen qué personas quieren ser ustedes. Yo quiero formar ya parte de eso. Quiero formar parte de la obra de Dios. Quiero formar parte de la expansión del evangelio. Y acuérdense que hablamos de un efecto dominó muy bonito. La comunión trae como resultado conocer a Dios, reconocer qué es lo que Él hace. Eso te lleva a obedecer, y la obediencia te lleva a perdonar. Es un efecto muy bonito de dominó. Y de ese perdón ahorita lo vamos a estar escuchando del pastor Saúl Valencia. Gracias, Ian, por enseñarnos acerca de la importancia de la comunión. Creo que esto es clave para conocer los caminos de Dios y en consecuencia obedecerlos. Y creo que la vida de este gigante es un poderoso ejemplo de ello. Así que me gustaría que fuéramos ahí en sus bosquejos a la tercera característica del corazón de Ananías. Y esta es que Ananías tenía un corazón de perdón ilimitado. Anótelo por ahí. Un corazón de perdón ilimitado. Y me gustaría que juntos como iglesia pudieran leer conmigo el versículo 17, que dice de la siguiente manera: Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: ¿qué? Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo. Amén. Y saben, en este versículo que acabamos de leer hay una palabra que aparece ahí que para mí es clave en la historia de Ananías. Y es una sola palabra que nos muestra claramente lo que había en el interior del corazón de este gigante. Porque si tú notas en el pasaje, Ananías llega y lo primero que le dice a Saulo, si estás pensando en lo que nos estaba hablando Ian, es este Saulo que perseguía a la iglesia, es este Saulo asesino. Incluso la semana pasada hablábamos del gigante Esteban. Es este mismo Saulo que acababa de matar a Esteban. Y la primer palabra que escucha este hombre llamado Saulo de parte de un gigante como Ananías, de parte de un cristiano, de parte de un seguidor de Jesús, es la palabra hermano. ¿Puedes imaginar esta escena? Imagínate por algún momento alguien que te ha lastimado ahí en tu vida, alguien que te ha hecho mucho daño, alguien que solo ha buscado tu mal, y hoy viene Dios y te dice: ¿sabes qué? Quiero que vayas, que ores por él y que llegues y lo primero que le digas es hermano o hermana. ¿Sabes? Esto solamente es capaz cuando alguien entiende el poder del perdón de Dios. Y Ananías lo había entendido de esta manera y en consecuencia llega con Saulo. Y fíjate lo que concluye Ananías de Saulo: no importa qué hiciste, Saulo, no importa si mataste a Esteban, no importa si eres perseguidor de cristianos, ya no me importa más. ¿Sabes qué me importa? Que te encontraste con Jesús. Por eso ahora eres mi hermano. ¿Qué clase de corazón el de este gigante? Un corazón perdonador, un corazón que está dispuesto a pasar por alto el pasado de Saulo y ahora llamarlo hermano. ¿Cuántos de acá hemos sido perdonados por Dios una vez? 2 veces, 100, 1000, ¿quién da más por ahí? Y decían por acá hace rato: y nos va a seguir perdonando, amén. Pero sabes, si Dios nos ha perdonado a ti y a mí tantas y tantas veces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar muchas veces a quienes han cometido errores en el pasado? ¿Sabes? Algunos de los que estamos acá
Hemos dicho estas frases o hemos escuchado estas frases que nos dicen ahí profundas y dolorosas. Esta nunca te la voy a perdonar. ¿Alguien le han dicho eso en su vida? ¿O alguien lo ha dicho? Por aquí hay varios amén, ¿verdad? Que dicen por acá. A veces hasta si la persona tiene 2 nombres, le agregamos su nombre completo para que se escuche más como telenovela, ¿no? Esto nunca te lo voy a perdonar. Sin embargo, la vida de este hombre nos enseña que una de las muestras de amar al prójimo, que tenemos muchos conceptos. Yo preguntaría hoy, ¿qué muestras hay de amor al prójimo? Y tú podrías decir, ser generoso, tirar una llamada, invitar a un café, hacer algo por ellos. Pero la vida de este gigante nos enseña que una de las muestras más grandes de amar al prójimo es perdonarlos. Y yo no sé si tú lo habías visto de esta manera. Y este gigante nos lo ejemplifica de forma perfecta. Porque quiero que notes lo siguiente. Pablo no hubiera sido Pablo, muy seguramente, si su primer encuentro no hubiera sido con algún Ananías. Un hombre con un corazón perdonador, un hombre con un corazón misericordioso. De hecho, cuando leemos más adelante en algunas de las cartas, hay un pasaje en Efesios 4:32 que está escribiendo este mismo hombre después de ser cambiado y restaurado por Dios. Y mira lo que le dice a la iglesia en Éfeso, en Efesios 4:32. Ahora él les está diciendo, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Y sabes, yo podría asegurar que cuando Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia en Éfeso y está redactando estas palabras, sean buenos, sean compasivos, perdónense, estoy seguro que Ananías pasaba por su mente, porque recordó la forma en la que él fue amado y perdonado. Así que me gustaría que a lo mejor esta mañana pudiéramos preguntarnos, ¿cuál es la primera palabra? ¿Cuál es la primera actitud? ¿Cuál es la primera mirada que la gente recibe de ti cuando te conoce por primera vez? ¿Cuál es tu primer palabra o actitud cuando la gente que visita esta iglesia por primera vez y se topa contigo recibe por primera vez? ¿Cómo es tu actitud hacia aquellos que de corazón sincero están buscando a Dios, pero a lo mejor aún están arrastrando, como todos los que estamos hoy aquí, fallas de carácter, historias de su pasado? ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Se encuentran en ti amor, aceptación, perdón, misericordia? O a lo mejor es más fácil dejarlos allá al lado. A lo mejor se encuentran con un señalamiento, un juicio, dudas. Sabes, este gigante del que hablamos hoy tenía un corazón perfectamente alineado a Dios, porque había decidido obedecerlo, porque había decidido tener comunión con Él y entendía el carácter de Dios. Por eso pudo pasar por alto las fallas, las acusaciones, el pasado de Saulo, porque él había tenido un encuentro ya con su maestro, y ese encuentro ahora lo hacía perdonar todo ese pasado y lo hacía poderlo llamar hermano. ¿Sabes? Un corazón como el de Ananías era un corazón que otorgaba perdón, pero no solo una vez, 2 veces, 3 veces, sino como Jesús nos decía ahí en Mateo 18, ¿hasta cuántas veces? Hasta 70 veces 7. Así que cuando tú y yo perdonamos, comenzamos a vivir como gigantes de la fe. ¿Cuántos quisiéramos dejar esta tierra pasando a la historia como un gigante de la fe? El perdón va a ser clave en tu vida. En la vida te van a lastimar, te van a fallar. Somos seres falibles unos con otros. De hecho, todos los que estamos acá somos falibles y también le hemos fallado a otros. Por eso Dios dice, perdónense unos a otros como yo los he perdonado a ustedes. Así que creo que esta característica del perdón ilimitado es una característica que Dios anhela que tú y yo tengamos en nuestro carácter y en nuestro corazón. Amén. Y hay una última característica, anótala por ahí, del corazón de Ananías que quiero dejar en tu corazón el día de hoy. Ananías tenía un corazón con interés genuino. Un corazón con interés genuino. Mira lo que dice el verso 18 de Hechos 9, dice, al instante, recordemos la escena, está por ahí Ananías orando por Saulo, por mandato de Dios, y dice, al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas, y recobró la vista. Se levantó y fue, ¿qué? Bautizado. Y habiendo, ¿qué? Comido, recobró las fuerzas. Y después Saulo pasó varios, ¿qué? Días con los discípulos que estaban allí en Damasco. Y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando, ¿qué? Que Jesús es el Hijo de Dios.
¿Sabes? Solamente el poder transformador de Jesús puede cambiar la vida de cualquier hombre. Amén. Y en esta historia que hemos leído de este gigante, termina el pasaje con un Pablo siendo alimentado, termina con un Pablo siendo integrado a la comunidad de fe que estaba en Damasco, termina con un Pablo comenzando a dar testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, acompañado ahí por Ananías, y todo eso se dio gracias a este gigante tras bambalinas. ¿Sabes? Algo que yo puedo concluir de esta historia es que sin Ananías no hay Pablos. Y cuando leemos el texto, vemos que Ananías no le dijo a Saulo únicamente hermano por quedar bien o por que escuchara bonito, sino porque él había entendido que ahora era un hermano porque había tenido un encuentro con Jesús. No se lo dice de labios para afuera. Y cuando leemos este último pasaje, vemos que él se interesó en él como persona. Si bien estaba gozoso de que había tenido un encuentro con Jesús, también se preocupó por él. Dice que solamente después de que recobró la vista fue bautizado, fue alimentado. De hecho, la Biblia no dice exactamente que Ananías bautizó a Saulo, a Pablo, pero algunos de los teólogos coinciden en que fue el mismo Ananías quien lo bautizó. Dice que después comió, recobró las fuerzas y fue integrado a la comunidad de creyentes en Damasco. Este gigante cuidó de Saulo espiritualmente, emocionalmente, físicamente, anímicamente, relacionalmente. Él se preocupó por su restauración completa. No solamente por ese encuentro con Jesús, que a veces tú y yo decimos, ya traje a alguien aquí a la iglesia y vi que pasó al frente y reconoció a Jesús como su Salvador, y nos olvidamos a veces de esas personas y ya no sabemos ni en dónde anden. ¿Sabes? Ananías no se limitó a eso, sino mostró un interés genuino en las personas, y creo que tú y yo somos llamados a mostrar un interés genuino, y más en nuestros tiempos, que somos una generación que a veces somos muy egoístas y pensamos solo en nosotros. Y cuando te dicen es que tienes que dar un aventón, es que mi gasolina la tengo contada, o tienes que invitar a un café y bueno, pero pídelo americano, no vayas a pedir el matcha con leche de coco. Dios dice, interésate genuinamente por otros. Yo no sé si tú te habías puesto a pensar en otros, en esto, pero en el corazón de Ananías, y a través de lo que él hizo, tú y yo hoy podemos ser bendecidos a través del legado que el apóstol Pablo dejó. Pablo escribió muchas cartas del Nuevo Testamento. Seguramente conocen muchas de ellas o todas. Primera y segunda de Corintios. ¿Cuáles más? Primera y segunda de Tesalonicenses, Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tito, Filemón, Timoteo. De hecho dicen que Pablo escribió más o menos el 25% del Nuevo Testamento que tú y yo podemos hoy tener. Quiero preguntar, ¿la vida de alguien en este lugar ha cambiado a través de la lectura de esas cartas paulinas? Mi vida ha cambiado a través de la lectura de esas cartas. Pero sabes, hubo un gigante llamado Ananías que se preocupó por este perseguidor llamado Saulo, le mostró amor y gracia, y hoy Dios usó y sigue usando eso en tu vida y en mi vida para ser bendecidos. Pero sabes, en este último punto, cuando yo veo la vida de Ananías, me gustaría enfatizar en algo. Ananías entendió claramente cuál era el propósito que Dios tenía para su vida, lo que Dios le había llamado a hacer. Y sabes, Dios no quería que la misión de Ananías fuera el ser el evangelista o seguir plantando iglesias o escribir cartas. Y Ananías lo entendió y estuvo de acuerdo con ello. Dios le dice, tú vas a ir y vas a orar por este perseguidor. Y él dice, aquí estoy, Señor. Cuando Dios le dice, quiero que Pablo lleve mi nombre a las naciones y a los reyes de la tierra, como lo leíamos al inicio, yo no sé tú, pero imagínate la escena. Ananías siendo un cristiano, obedeciendo a Dios, teniendo comunión con Él, y luego viene Dios y le dice, ¿sabes qué? Quiero que vayas con ese asesino perseguidor, porque Él es quien se va a encargar de expandir mi reino. Creo que muchos de los que estamos aquí le diríamos, Dios, pero ¿qué te pasa? Si yo soy el cristiano, yo soy el que te obedece, yo soy el que tiene comunión contigo, ¿cómo vienes y me pides a mí que vaya y le encomiende tal tarea a un cuate que no se ha hecho otra cosa más que atacar a tu iglesia? Yo te he seguido, él ha matado gente, él ha matado a tu gente, él mató a Esteban y yo he sido fiel. ¿Cómo se te ocurre, Dios?
No vemos nada de eso en la Biblia. Vemos 4 características del corazón de Ananías en este mensaje, pero yo le agregaría una quinta. Tenía un corazón humilde y humillado delante de Dios. Dios le dijo: tú no vas a ser el protagonista, tú solamente vas a funcionar para que Él sea el protagonista. Y Ananías dice: heme aquí, Señor, yo lo voy a hacer. Sabes, aquí en nuestra iglesia hay muchos gigantes tras bambalinas. Hoy, para que tú y yo estemos aquí sentados, hay gigantes tras bambalinas que probablemente ni los conoces ni conoces sus nombres. Hoy, para que cantemos esta alabanza, hay gigantes y hubo gigantes tras bambalinas que seguramente nunca vas a conocer. Pero sabes, cada persona, cuando entendemos cuál es el llamado que Dios tiene para nosotros y decimos: aquí estoy, Señor, lo voy a hacer con gozo, el reino de Cristo sigue creciendo. Así que no te frustres. Si no tienes claro tu llamado, pídeselo a Dios en oración y Él te va a mostrar, como se lo mostró a Ananías, hacia dónde tienes que ir. No trates de encajar en un llamado que Dios no tiene para ti, si no vas a estar frustrado y frustrada todo el tiempo. ¿Sabes? La historia de este hombre nos recuerda que los gigantes de la fe no siempre son los que están en la plataforma, ni los que están en los reflectores. ¿Sabes? Si tú quieres ser un gigante de la fe, empieza por obedecer a Dios ahí en silencio. Eso te hará gigante. Los gigantes de la fe que obedecen a Dios en silencio marcan eternidades. Ananías no escribió cartas, Ananías no plantó iglesias, no predicó a multitudes, pero su obediencia abrió el camino para que Saulo se convirtiera en el apóstol Pablo. Y Dios sigue buscando hasta el día de hoy este tipo de gigantes, hombres y mujeres dispuestos a tener una comunión genuina con Él, hombres y mujeres dispuestos a obedecerle a pesar de, hombres dispuestos a invertir en otros, a mostrar interés genuino en otros y a entender el llamado y el rol que tenemos dentro del cuerpo de Cristo. Sabes, tal vez tu nombre y el mío nunca aparezcan en los libros de historia o en las pantallas o en las televisiones, pero si tú tienes comunión con Dios, si tú obedeces a Dios, si tú buscas interés en otros, ¿sabes en qué libro sí va a aparecer tu nombre? En el libro de la vida. Lo que hace gigante a un hombre de fe no es lo que los demás ven, sino lo que Dios ve en secreto. Y cuando tú y yo respondemos como Ananías y le decimos: sí, aquí estoy, Señor, Dios hace cosas sobrenaturales a través de nosotros. Así que el reto esta mañana y la invitación es a que tú y yo podamos ser ese Ananías en la vida de otros. A lo mejor Dios te ha estado hablando acerca de una persona. A lo mejor te cuesta trabajo esa persona y estás ahí parado y dices: ¿cómo voy a ir yo con esa persona? Pero Dios te la ha puesto ahí en tu corazón. ¿Sabes? Hoy Dios te dice: ve con esa persona, ofrécele palabras de vida, ofrécele ánimo, otórgale el perdón a quien hoy le tienes que otorgar el perdón. Ora por esa persona, bendícela, invítala, intégrala. Me gustaría que hoy pensaras ahí en tu corazón en la vida de alguien que necesita tener un encuentro con Jesús y que tú lo sabes, y decide hoy ser ese Ananías en la vida de esos Saulos. Así que quiero invitarte a cerrar tus ojos ahí en tu lugar por un momento. Hoy, a través de la vida de este gigante llamado Ananías, un hombre común, un hombre sin fama, un hombre sin reflectores, pero un hombre con un corazón gigantesco. La pregunta hoy es: ¿cuántos de los que estamos hoy aquí nos gustaría ser conocidos en el cielo como gigantes de la fe? ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí quisiéramos decir: Señor, aquí estoy, usa mi vida, incluso si quieres usarme tras bambalinas? Es necesario que yo menguaré para que tú crezcas. ¿Cuántos están dispuestos hoy a perdonar a alguien que los hirió, que los lastimó? ¿Cuántos están dispuestos a acercarse a alguien difícil o a comenzar a interesarse en otros de una forma genuina y guiarlos a un encuentro con Jesús? Si esa persona eres tú, puedes sentir al Espíritu Santo hablando a tu corazón y quieres decir: Señor, dame un corazón como el de tu siervo Ananías.
Señor, quiero incrementar mi comunión contigo, quiero obedecerte, quiero perdonar a otros, quiero interesarme por otros. Si ese eres tú, me gustaría animarte a poner tu mano ahí en tu corazón y le digas ahí desde tu lugar la siguiente oración. Dile: aquí estoy, Señor, y quiero ir. Dile: Dios, hazme un instrumento de tu reino. Dile: Padre, hoy vengo delante de ti reconociendo que quiero tener un corazón como el de tu siervo Ananías. Quiero ser un discípulo sencillo delante de ti. Quiero ser un siervo, una sierva humilde, humillado delante de ti. Y quiero estar dispuesto a pagar el precio de obedecerte en todo. Te pido, Dios, dile que traiga sobre mí un anhelo constante de estar en comunión contigo. Que crees en mí un corazón obediente y valiente, y un corazón que se interese en otros. Dile: Dios, hazme sensible a tu voz, que a veces no logro escucharla. Hazme rápido en obedecer. Hazme generoso, generosa en amar. Yo quiero ser un gigante de fe, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que no quede, Señor, vacía, no regrese a ti vacía, sino que podamos ponerla en práctica a partir de hoy. Muéstranos las personas a las cuales debemos ir, hablarles de ti, reflejar de ti. Gracias por cada gigante tras bambalinas de esta iglesia. Y gracias porque sé que levantarás muchos más que traerán mucho fruto eterno para tu reino, Jesús. Que cada persona que tiene su mano en su corazón y que quiere hacer un compromiso delante de ti, puedas tú escucharlo en esta tarde, ayudarnos, Señor, y permitirnos ser cada día más como tú. Oramos como iglesia y todo esto lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.